Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Para el día de hoy corresponde leer en el libro de los Hechos, capítulo 14, desde el versículo número 1 al versículo número 7. Dice la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y hasta aquí, hermanos, la porción de la palabra de Dios. A continuación seguiremos con la oración y luego con el tiempo de alabanza y la predicación. Gracias, hermano José, por leer la escritura de la Biblia hoy para el culto dominical. Vamos a orar y continuamos al tiempo de adoración y alabanza. Gracias, Dios, por darnos este tiempo donde podemos aprender sobre tu palabra, donde podemos reunirnos virtualmente para aprender y cantar y orar juntos. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Abre nuestros oídos para poder escuchar. Abre nuestra mente y corazón para poder entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Ayúdanos a meditar en tu palabra día y noche. Gracias, Dios, por esta comunidad. Aunque no podemos reunirnos físicamente, ¡wow! Qué bueno saber que podemos reunirnos así virtualmente porque tú estás con nosotros y estás en medio de nosotros, aún con el distanciamiento social y aún con la cuarentena. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias, Dios, por ser fieles en nuestra vida. Ayúdanos a vivir a tu voluntad. En tu nombre, amén. Mis hermanos, queremos invitarlos a que compartamos este tiempo de alabanza y adoración juntos. Y para ello quiero introducirlos con un texto precioso que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Deleitémonos en esta verdad. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es esa piedra preciosa entregada por el Padre para nosotros y nuestra seguridad. Así que adoremos juntos al Señor. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien.
Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Damos gracias a Dios por ser nuestra roca. Amén. Y leemos en Filipenses 2, versículos 9 y 10, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Amén. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Gracias. Dios, porque en el nombre de Jesús podemos ser salvos, y tú le has puesto por sobre todas las cosas. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, ya la gloria a su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol.
Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y canta: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre sobre todo es, sobre todo es. Nombre sobre todo es. Señor, damos gracias a ti por tu misericordia, por tu bondad. Eres nuestra roca, y nuestra roca, Señor, encuentra fundamento en ti, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús que ha sido dado para que en nosotros haya confianza, Señor. Así que queremos también expresar esa gracia preciosa, maravillosa, sublime que hemos experimentado por tu amor en Cristo Jesús. Así que abrimos juntos al Señor, recordando que Él es la gracia sublime dada por el Padre a nuestras vidas. Y Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz,
tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Damos gracias a Dios por tu presencia en nuestro servicio de adoración. Queremos hacerte partícipe de las diferentes actividades que venimos desarrollando durante la semana como congregación y además brindarte información general que pueda ser de tu interés. En primer lugar, recordarles a todos nuestro deseo de mantener el devocional en casa, tanto individual como en familia. Este es un tiempo importante para seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual y familiar. Asimismo, hemos podido reconocer el valor de jugar con nuestra familia, de compartir espacios de recreación con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo. De esta forma, estamos incentivando y motivando a las familias también a recrearse y pasar momentos y tiempos de esparcimiento juntos durante esta temporada que el Señor nos ha venido regalando. Para el día martes hemos programado en nuestra reunión de parejas o grupo de parejas a las 7:30 de la noche un tiempo maravilloso de oración que hemos denominado Oremos Juntos. Así que parejas, familias, los esperamos el martes a las 7:30 de la noche para que oremos juntos. Mujeres también continúan con el estudio precioso que vienen desarrollando del libro de Ruth los días jueves a las 5 de la tarde. Mujeres, este es un espacio precioso que Dios ha regalado para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe en medio de este tiempo. Así que las animamos y las motivamos a continuar con esta práctica preciosa que han venido adelantando durante este tiempo.
Asimismo, jóvenes, no olvidemos, sábados 4 de la tarde, nos estamos reuniendo para seguir adelantando y profundizando este estudio maravilloso que nos ha impactado tanto acerca del evangelismo y las misiones. Cada sábado durante este mes de mayo y de junio vamos a estar sosteniendo diferentes encuentros con misioneros que están llevando el evangelio alrededor del mundo. Recordamos también a todos aquellos que están desarrollando su rol como papás y tienen niños en casa, jóvenes en casa. Hemos venido implementando un material precioso que hemos denominado Descubriendo la Biblia Kids. En pantalla usted podrá encontrar los enlaces para dar clic al final del servicio y acceder a esta hermosa iniciativa para pastorear, edificar, orientar y enseñar el evangelio a nuestros hijos en casa. Y para todos aquellos que necesiten ser atendidos en consejería, los números telefónicos del pastor y su esposa se encuentran en pantalla. Usted puede llamarles y agendar una cita para que puedan atenderle, escucharle y orientarle a través de la palabra en las diferentes circunstancias que usted se encuentre enfrentando o viviendo en este tiempo. Por último, agradecemos la fidelidad del Señor, su misericordia y provisión para las familias de la iglesia y asimismo para el sostenimiento de todos los requerimientos que nuestra congregación sostiene mes a mes. Damos gracias a la fidelidad de la iglesia, de los hermanos y sus familias en sostener y atender el llamado del Señor para proveer en la extensión, expansión y sostenimiento de su obra. Así que, como les decimos cada semana, ora al Señor y pregúntele: Dios, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, oriéntame, ¿cuánto debo dar para tu obra en este tiempo? En pantalla aparecerá un código QR donde usted puede hacer fácilmente una transacción o los números de cuenta a los cuales usted puede también girar estas ofrendas voluntarias que el Señor ha puesto en su corazón. Es un gusto para mí estar nuevamente delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Hemos venido trabajando como iglesia o estudiando el libro de los Hechos en una serie de predicaciones que hemos denominado La Iglesia, quien es entre tantas. Y para el día de hoy vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Esta porción de las Escrituras nos narra la continuidad del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Ya vimos en el capítulo 13 cómo ellos estuvieron en la isla de Chipre y en la ciudad de Pafos presentando defensa del evangelio y recibieron oposición. Luego viajaron a otra ciudad llamada Antioquía de Pisidia, ya en el área continental de Asia Menor, y allí, aunque presentaron el evangelio de una manera muy elocuente, también fueron resistidos. Entonces, hoy ellos nos mostrarán cómo siguieron su viaje ahora a una nueva ciudad, se llama Iconio, y también presentan el evangelio, pero el evangelio nuevamente será resistido. De esta manera quisiera orar con ustedes para que el Señor nos ayude, porque la verdad es que presentar el evangelio nos demandará ser conscientes que vamos a sufrir oposición. Así que quiero invitarle a que oremos juntos al Señor y le pidamos a Él que nos ayude a mí a exponer la palabra con claridad y a ustedes a que podamos oír, podamos entender y sacar las conclusiones que el Señor quiere que saquemos del estudio de este texto. Así que oremos juntos, por favor. Señor, damos gracias a ti en esta mañana. Tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro camino. Tu palabra es como miel que endulza nuestra boca, dice ella misma. Tu palabra es como un martillo que quebranta el corazón endurecido. Señor, rogamos que tu palabra alumbre nuestro camino, endulce nuestro paladar, Señor. Y si en nuestro corazón todavía hay áreas endurecidas,
que no se entregan a ti, que no confían en ti, por favor, quebrántalas en esta mañana. Señor, por favor, dirígenos, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije hace un momento, este texto me presentó a mí algunos desafíos y me llevó a pensar en algunas verdades que han sido una realidad en la historia. Por ejemplo, ¿quién ha dudado o ha puesto en tela de juicio temas como la esclavitud, el holocausto judío, la segregación racial y la exclusión de las mujeres a su derecho a votar como violaciones abiertas, reales, directas a derechos legítimos, lógicos, claros y evidentes? Nadie pone en tela de juicio eso hoy. Sin embargo, hemos visto, la historia nos habla, que muchas personas, grandes mayorías, se opusieron a esas verdades por mucho tiempo. Y podríamos decir que aún todavía encontramos algunas secuelas de estas problemáticas. De la misma manera, el Evangelio también sufre oposición a pesar de que es una verdad evidenciable. La misma Biblia nos dice cómo muchas personas rechazan el Evangelio. Aún algunos que dicen creer en Dios, amarle y tener conocimiento de Él. Por eso el texto de hoy nos animará a creer en el Evangelio y seguir predicándolo. Predicando su mensaje aunque muchos lo rechacen en nuestra casa, amigos, conocidos, empresas o en muchos lugares del mundo. Esa fue la vivencia de Pablo y Bernabé en este texto y lo que hemos venido observando de su viaje misionero. Sin embargo, también hemos podido notar que ellos encontraron siempre aliento para seguir insistiendo en la predicación del Evangelio contra toda oposición. Y eso me llevó a preguntarme, ¿debo yo predicar el Evangelio? ¿Debo yo continuar predicando el Evangelio? ¿Por qué creer el Evangelio? ¿Por qué la gente debería creer el Evangelio aunque tenga tanta oposición? Hermanos, y Lucas me llevó a 3 verdades en este texto interesantes. La primera de ellas, porque el mensaje del Evangelio es creíble. La segunda, porque el mensaje del Evangelio es confirmado por Dios. Y la tercera, porque el mensaje del Evangelio es irreprimible. Esas 3 verdades son las que vamos a estar abordando en el desarrollo de nuestro texto el día de hoy. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud tanto de judíos como de griegos. Este texto es el que nos abordará el desarrollo de nuestro primer encabezado. El mensaje del Evangelio es un mensaje creíble. Y eso me llevó a hacerme nuevamente una pregunta. ¿Qué hace del Evangelio un mensaje creíble? Pues el registro de Lucas en este versículo me dio 3 aspectos a tener en cuenta. Primero, el proceder de los mensajeros, o sea, de Pablo y Bernabé. Segundo lugar, la veracidad del mensaje que ellos estaban compartiendo al pueblo de Iconio. Y en tercer lugar, la receptividad que la gente de Iconio prestó al mensaje del Evangelio. Por eso veamos en primer lugar el proceder de los mensajeros. Y es que, hermanos, Lucas menciona que Pablo y Bernabé, luego de ser resistidos, calumniados, desechados, señalados y perseguidos, y aún expulsados por los judíos y gentiles en Antioquía de Pisidia, pero también, si pudiéramos ir un poco más atrás, podríamos recordar que Pablo fue expulsado de Damasco, Pablo fue expulsado de Jerusalén, o sea que no era la primera vez que el mensaje del Evangelio predicado por Pablo presentaba oposición. Y ahora ellos vuelven a predicar a Cristo y nuevamente en medio de judíos y gentiles, pero más exactamente en medio de judíos que siempre eran los que incitaban la oposición. Ahora yo me pregunté, ¿será que estos hombres eran inmunes al dolor físico, al dolor emocional y psicológico del rechazo que experimentan las personas expuestas al rechazo? ¿O estaban tan seguros de la verdad que enseñaban y la defenderían a cualquier costo sin importar el precio que tuvieran que pagar? Yo creo que era más esta segunda opción. Asimismo, expresaría un predicador no hace mucho tiempo llamado Martin Luther King. Él dijo lo siguiente en abierta oposición contra la segregación racial que experimentaba en su país. Dijo así: nuestras vidas comienzan a terminar el día
que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Sin lugar a duda, hermanos, Pablo y Bernabé, estos dos hombres sabían que su mensaje era un mensaje importante, pues lo habían recibido del cielo. Mateo 28 nos da testimonio de eso, pero exactamente para Pablo era evidente, como vimos también en Hechos capítulo 9, cuando recibió el llamado del Señor, y era un llamado celestial, era un mensaje que venía del cielo, y Pablo entendió que su mensaje era importante y debía compartirlo, así fuera resistido por muchos. De esta manera, había recibido también el testimonio de Cristo, de los primeros discípulos, y ahora era el turno de ellos. Jesús había advertido a sus discípulos que el mensaje del Evangelio experimentaría oposición. Entonces, ellos nos dan ejemplo de que fueron testigos del mensaje del Evangelio aún contra toda oposición, porque era una verdad que venía del cielo. Pero en segundo lugar, ¿qué más hace del Evangelio un mensaje creíble? Pues la veracidad del mismo. Lo segundo que Lucas señala es que los discípulos hablaron de tal manera, y dice el versículo, haciendo memoria de los discursos pasados donde no pudieron ser refutados ni en sinagogas ni en templos, y más adelante seguiremos viendo cómo el mensaje del Evangelio tampoco podrá ser refutado aún en las grandes plazas donde se reunían los académicos de Grecia y Roma para debatir sus ideas y verdades. Allí también Pablo llevó el mensaje del Evangelio y tampoco pudo ser debatido. Y eso me llevó a recordar unas palabras que tal vez tocamos, y seguramente usted las recordará, ya en el capítulo 5 de Hechos, cuando se levantó un sabio de Israel en Jerusalén llamado Gamaliel y dijo lo siguiente: y este consejo o esta obra, si es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A esto hago eco de las palabras de un historiador y político alemán llamado Helmut Bohn. Él dijo: la mentira se desvanece, la verdad triunfa al fin y permanece. Y acá, hermanos, nosotros estamos ante una obra que no se ha logrado desvanecer, no la han podido desvanecer aun cuando ha experimentado la abierta oposición del pueblo de Israel, de los judíos confabulándose con sus autoridades, pero no la han podido desvanecer. Al contrario, parece que continúa creciendo y ganando más adeptos y seguidores al paso del tiempo, a pesar del mensaje que predicaban, porque es que el Evangelio tampoco presentaba un mensaje muy atractivo. Era un mensaje que llamaba a las comunidades a arrepentirse de sus pecados y a volverse a la fe en el Señor Jesucristo. Y recuerde que estábamos en unas comunidades abiertamente licenciosas, ociosas, entregadas a todos los placeres y pecados del mundo, en los cuales podía ofrecerles el mundo. Y este mensaje les decía: tienen que vivir en contra de esas costumbres y esas prácticas. No era un mensaje apetecible, era vivir en dirección contraria a las mayorías. Sin embargo, sigue ganando adeptos. Pero en tercer lugar, ¿qué más hace del Evangelio un mensaje creíble? Pues la receptividad de su mensaje, como he estado diciéndoles. Lucas registra que una gran multitud, tanto de judíos nuevamente y gentiles, creyeron. Así como habían visto conversiones en Pafos, así como vieron conversiones en Antioquía de Pisidia, ahora las están viendo también en Iconio. En otras palabras, estas personas aceptaron el llamado de Pablo y Bernabé al arrepentimiento de sus pecados y a la fe únicamente en Jesucristo, abandonando la idolatría, abandonando los ritos, las tradiciones y también las mismas tradiciones del judaísmo. Ellos estaban abrazando la salvación solo en Cristo, dejando de lado todas estas cosas. Alguien podría decir que muchos también tienen grandes multitudes siguiéndoles, y esto no puede ser tomado como un elemento sólido para confirmar una enseñanza como algo veraz. El caso en este punto, hermanos, y ustedes que me están oyendo en esta mañana, es que seguir
a Jesús y creer en Él los hacía detestables a su comunidad. Algunos iban a ser expulsados de sus casas. Eso los hacía enemigos o blancos militares de judíos, de griegos, de romanos, del imperio y de todos aquellos que vivían de manera licenciosa y ociosa, como era la práctica normal en aquellos tiempos. Además, ellos serían odiosos para aquellos que se ganaban la vida haciendo malas prácticas, como seguiremos viendo más adelante en el desarrollo del libro de Hechos. Así que, hermanos, ya que Dios nos da testimonio de este mensaje, mostrándonos la credibilidad del mismo a través de sus mensajeros, que no rehusaron dar testimonio de él a pesar de. Segundo, la veracidad de su enseñanza, porque también, como vimos en el capítulo 13, es ampliamente explicado y argumentado el mensaje del Evangelio y cómo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Pero en tercer lugar, este mensaje es creíble, porque a pesar de que llama a las personas a vivir contra las mayorías, las multitudes lo creen y lo siguen. De esta manera, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Si ustedes y yo, la iglesia, poseemos en nuestros puños la verdad del Evangelio, ¿cuán apresuradamente ustedes y yo deberíamos abrirlo de par en par por el bien suyo y el bien mío? Hermanos, así como estamos llamados a creer el Evangelio por su credibilidad, esto también nos llama o nos desafía a creer el Evangelio por la autenticidad de las evidencias irrefutables que el Señor añade al mensaje del Evangelio. Y esto nos dará pauta o paso a nuestro segundo encabezado del día de hoy en los versículos 2 al 4. Su mensaje es confirmado. Leamos la palabra del Señor. Dice el versículo 2 al versículo 4. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí Pablo y Bernabé mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de los discípulos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Como podemos ver, aunque el Señor ha dado credibilidad a sus mensajeros, a su mensaje, y ha sido recibido, aún así, sea por A o sea por B, el Evangelio siempre, o al Evangelio siempre le aparecerán peros, aún en medio de algunos que se llaman creyentes, porque estamos viendo que los judíos, que aparentemente seguían a Dios, son los que levantan los ánimos contra la predicación del Evangelio. Y por eso es importante la confirmación que Dios dará al Evangelio en esta porción que Lucas escribe. Veamos en primer lugar por qué es importante que Dios confirme su mensaje de manera adicional. Y lo primero que destaca el versículo 2 es porque pone en evidencia la desobediencia injustificada de los hombres. ¿Y a qué me refiero con esto? Mire que Lucas está diciendo que los judíos no creyeron. Y ese texto traduce literalmente al español no como no creer, sino como desobedecer. O sea que no creer, la incredulidad en este pasaje nos está diciendo que es equiparable a la desobediencia. ¿Y por qué? Pues por el proceder de ellos, de los judíos. No se basaron en argumentos para debatir o para contrarrestar la predicación del Evangelio, sino en sus propios corazones, en los propios deseos de su corazón. Y hemos visto altamente la escritura desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos dice que proceder basados en nuestro corazón no es sabio, porque el corazón es engañoso. De esta manera nosotros podemos ver cómo proceden ellos. Dice Lucas directamente, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles, armando un complot contra Pablo y Bernabé y contra la iglesia naciente en Iconio.
Diría un escritor, la calumnia siempre deja ver o siempre deja en peor lugar al calumniador, nunca al calumniado. Y eso lo constata la misma escritura. Si los hombres destacan esta verdad en sus propias palabras, mire lo que la escritura también dice al respecto del calumniador. Levíticos capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. Los judíos sabían eso, los líderes de la sinagoga sabían eso, y aún así, ¿cómo estaban procediendo? De manera calumniadora. Así que ellos estaban yendo en contra de la misma palabra del Señor. Por tanto, no creer en la verdad de esta manera tan injustificada es una evidencia de un corazón desobediente y una fe muerta. Pues como vemos, los judíos no dudaron en arreciar contra aquellos que estaban iniciando o que estaban empezando en los caminos del Señor. Y hermanos, esto sin argumentos válidos, simplemente llevados por sus emociones. Como les dije hace un tiempo, Pablo y Bernabé en el capítulo 13, versículos 13 al 52, nos hace una exposición amplia de la veracidad del Evangelio y cómo el Evangelio es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de toda la ley, los profetas y los escritos que tanto los judíos apreciaban. Pero a pesar de que apreciaban todo esto, no eran capaces de ver porque eran guiados por su corazón, mas no por la verdad del Evangelio. Otro elemento que destaco, que quiero destacar en el versículo 3 de la importancia que tiene que Dios confirme su mensaje, es que a la palabra predicada por los discípulos se sumaron hechos irrefutables. Ese es otro aspecto que destaca Lucas en el versículo 3. Pablo y Bernabé y los nuevos creyentes, con toda y la aflicción que han recibido, siguen adelante, pero esta vez para ser instrumentos en las manos de Dios, a través de las cuales Él confirmará su palabra con prodigios y señales. Sin embargo, quiero destacar 4 cosas de este versículo 3. La primera de estas es que no fueron actos esporádicos. La palabra dice que ellos se quedaron en Iconio por mucho tiempo. Esto quiere decir que las señales, los milagros y la argumentación veraz de las Escrituras se hizo por un tiempo prolongado, no fue algo esporádico. En segundo lugar, dice que los discípulos hablaron con denuedo, llenos de la autoridad y la inspiración del Espíritu Santo. Ellos mostraron, al igual que Jesús, cómo toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús como el Salvador, como el Libertador y el llamado a la fe y al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero en tercer lugar, dice que los discípulos confiaban en el Señor. No eran palabras simplemente nacidas de hombres ni argumentos de hombres, sino palabras que venían de Dios, y así lo confirmaría Pablo tiempo después en su primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 4, que dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu Santo y de poder. Y así lo termina de confirmar Lucas en este versículo 3 diciendo: y confiando en el Señor, ¿qué confirmaba? ¿Quién confirmaba? El Señor, la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de las manos de sus discípulos. A este caso, no solo lo sustentaban las palabras, ahora vemos evidencias, hechos reales, señales y milagros, para que no quedara duda del mensaje de estos hombres y la obstinada incredulidad y abierta desobediencia de muchos en Iconio, empezando por el pueblo judío. Y así se aumentará la evidencia en el versículo 4, que nos confirma que otra razón por la cual Dios confirma su mensaje es dejar ver quién es quién. ¿Cómo así? Sí, de esta manera, con todo y la argumentación prolongada en el tiempo de señales, prodigios y la veracidad de los argumentos bíblicos que los discípulos estaban exponiendo, aún así dice el versículo 4 que la ciudad se dividió, se polarizó.
No había bandos intermedios en esta contienda, no había bandos neutrales. O era blanco o era negro, o era rojo o era azul, algo así más o menos. Y esa es la realidad del mundo cuando escucha el Evangelio. Y Jesús nos advirtió de eso en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39. Usted lo puede leer en su casa, usted puede tomar apunte de esta nota bíblica. Y yo le resumo lo que dice el texto. Jesús dijo que Él no había venido a poner paz en la tierra, sino división. ¿Y a qué se refería Jesús? A dejarnos ver quiénes eran realmente sus hijos y quiénes, algunos que decían ser sus hijos, no lo eran. De esta manera, dijo un hombre llamado George Lichtenberg: es casi imposible llevar la antorcha de la verdad a través de una multitud sin chamuscarle la barba a alguien. Quiera el Señor, hermanos, seamos nosotros portadores de la antorcha a través de la multitud y no aquellos a los cuales la antorcha del Evangelio les pueda traer grandes pérdidas y les incendia arrastrándoles a la destrucción eterna, como dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 4 y 5. De esta manera, quiero invitarlos a lo siguiente. Hay una ilustración que me pareció muy precisa para este momento de la predicación y nos hace un llamado a escuchar el mensaje del Evangelio. Resulta que una compañía de navegación buscaba a un radiotelegrafista y numerosos candidatos aguardaban en la sala de espera la entrevista. Entre tanto, se daban muchos diálogos ahí en la sala de espera, chistes, risas, pero de repente un joven que no llegó entre los primeros se levantó y se introdujo en la oficina del jefe entrevistador. Poco después salió feliz con una sonrisa en su rostro. Le habían contratado. A los demás candidatos solo les quedaba irse. Lo que hicieron, no sin antes renegar y murmurar. Dijeron: estuvimos aquí antes que él. ¿Por qué no se nos atendió? A esto el jefe de la oficina salió y dijo: señores, hace unos minutos que fue dado desde el interior de mi oficina un mensaje en clave Morse que decía: el primero que escuche este mensaje puede entrar directamente a mi oficina y será contratado. Necesitamos a alguien que esté siempre alerta a los mensajes que se difunden en las ondas hertzianas. Ustedes oyeron el mensaje en clave Morse igual que el joven contratado, pues todos ustedes tienen conocimiento de tal lenguaje, pero no estaban atentos al mismo. El joven lo estuvo y se llevó el empleo. El mensaje del Evangelio es igual a esta historia, hermanos. Dios lo ha enviado de manera clara para ser creído, entendido, aceptado, aferrándonos a Él. Él mismo se ha encargado de confirmarlo con evidencias ciertísimas, pero los hombres lo han desatendido e ignorado, aún teniendo ante ellos las palabras y los hechos evidentes del Evangelio que lo confirman. Esto no es otra cosa que Dios dejando en evidencia quiénes son de Él y quiénes no lo han sido nunca y jamás lo serán. Gracias a Dios puedo dar en esta mañana que a pesar de la indiferencia y las distracciones de millones, ha habido en la historia y en los siglos algunos, muchos, que han atendido a este mensaje por la gracia de Dios, quien ha puesto en ellos oídos para oír que oyen y corazón entendido para comprender y aceptar estas verdades. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Dice que aunque Dios dio señales, prodigios, argumentos, como los pedían los judíos y los pedían los gentiles, estos no creyeron por señales y prodigios, mas los que creen, creen por la locura de la predicación del Evangelio. Teniendo presente esto, nuestro llamado a confiar en el Evangelio por su credibilidad y la confirmación de su mensaje obrado por la mano misma de Dios, ahora Lucas finaliza este relato llamándonos a creer, hermanos, en el Evangelio de los versículos 5 al 7
porque este mensaje del Evangelio es un mensaje irreprimible. Así lo dice, y quiero que me acompañen a la lectura de los versículos 5 al 7. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta, entendieron, entonces huyeron a las ciudades de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando o predicando el Evangelio. Diría un hombre que quiero citar, alterno con esta lectura del texto bíblico, lo siguiente. Digo este hombre: muchas veces parece que la verdad es arrastrada por tormentas y está en peligro de perderse, pero al fin jamás se anega o ahoga. Y es en este punto donde Lucas, hermanos, apelará a la justicia que el tiempo y los acontecimientos han hecho al mensaje del Evangelio. No ha podido ser ahogado. El Evangelio no se ha negado. El Evangelio no ha podido ser reprimido. Ahora, ¿por qué creer en el Evangelio apelando a este carácter irreprimible del Evangelio? Hay dos razones fundamentales en este corto texto. La primera de ellas es que toda alianza contra el mensaje del Evangelio ha fracasado. Y en segundo lugar, que el Evangelio sigue extendiéndose. Entonces veamos el versículo 5, donde nos dice que toda alianza contra el Evangelio ha fracasado. Y es que Lucas, hermanos, en esta porción nos afirma o nos afirmará en este final lo siguiente: cómo las alianzas perversas de judíos, gentiles y aún los gobernantes, o sea, yo no sé si usted puede imaginar eso. Está el pueblo judío, están los gentiles y aún las autoridades confabulándose para reprimir el mensaje del Evangelio, para reprimir a dos hombres, que son dos hombres que eran los representantes del Evangelio prácticamente, y eran Pablo y Bernabé. Pero no han podido reprimirlos. ¿Por qué lo digo? Porque parece que el Evangelio se fue fortaleciendo. Como vimos, la ciudad se dividió en dos bandos, hermanos. Estaba el bando de los apóstoles y el bando o la parte que estaba conformada por judíos, gentiles y autoridades. Uno podría decir, la mayoría debería estar con las autoridades, pero no fue así. Ese no fue el caso. Y esto tiene que ver también con que a pesar de lo que estaban fraguando o intentando las autoridades de la ciudad junto con los judíos y los gentiles, que era silenciar a todo costo a los discípulos, no pudieron hacerlo. ¿Por qué digo que querían silenciarlos a todo costo? Porque se estaban preparando atentado para maltratarlos y apedrearlos. Pero una vez más esto no tuvo éxito. Los discípulos fueron librados de este mal. Lucas lo dice y lo deja claro en el versículo 6, que estos fueron informados de esta trama y entonces huyen. Pero ojo, ellos no huyen fracasados, no huyen cual cobarde. Ellos huyen porque ya han cumplido la parte que les correspondía en la ciudad de Iconio. La iglesia ya estaba fundada debido al mucho tiempo que habían estado allí presentando defensa y enseñando el Evangelio, además de la mano del Señor que había estado obrando y confirmando el mensaje que los discípulos estaban compartiendo allí, Pablo y Bernabé. Y esto daría testimonio más adelante en el capítulo 14 de Hechos, versículos 21 al 23, y aún en la misma carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 5, Pablo daría testimonio en esos dos textos de que la iglesia se consolidó allí en la ciudad de Iconio, en la región de los Gálatas, para la gloria del Señor, no por su propia mano, sino por la misma obra de Dios. Y en segundo lugar, también quiero destacar ¿por qué creer en el Evangelio apelando al carácter irreprimible del mismo? Y es que el Evangelio sigue expandiéndose. Así lo prometió Jesús a los apóstoles. Usted recordará cuando empezamos esta serie en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Jesús prometió que el Evangelio se extendería hasta los confines de la tierra y así ha venido sucediendo. Además,
Esas fueron las palabras que Jesús también usó para llamar a Pablo en el capítulo 9 de Hechos. A Pablo Dios se lo prometió y así se está desarrollando. Pero no solamente ha sido a los apóstoles, no solamente ha sido a Pablo. Nosotros podemos citar también el Evangelio de Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20, también Jesús ha hecho esta promesa a la iglesia y eso nos incluye a ustedes y a mí, a nosotros quienes estamos aquí participando de la palabra. Ahora bien, hermanos, es cierto que algunas veces los discípulos mueren en el campo de la misión y eso en algunas ocasiones es necesario, pero en esta ocasión no lo era. No era necesario que Pablo y Bernabé se quedaran a ser mártires allí en Iconio. Había mucho campo todavía por alcanzar. Dijo Matthew Henry lo siguiente, que quiero citárselos. Así como la sangre de los mártires ha sido la semilla de los cristianos, así también la expulsión de los confesores de la fe ha servido para esparcir esta semilla en otros lugares. Hermanos, quiero que pensemos en esto. Estos no son accidentes, no son obras de Satanás. Son incidentes que Dios ha permitido y ha usado para seguir extendiendo el mensaje del Evangelio y su voz en el mundo, haciendo que su mensaje, a pesar de ir en contra de la cultura e ir en contra de las mayorías, aunque sea poco aceptable, aunque sea poco amigable, aunque sea poco popular, aún así es un mensaje que sigue extendiéndose. Hermanos, dijo el teólogo Simon Kistemaker, donde quiera que Dios lleva a sus mensajeros para hablar con valentía en su nombre, las fuerzas de Satanás tratan de interferir y crear oposición a ellos y a la palabra. Serán acosados, ridiculizados y se hará mofa de los pastores, no solo por la gente de fuera de la iglesia, sino aún por asistentes a la iglesia. A pesar de las dificultades a enfrentar, la gracia divina es suficiente. Él los sostiene para que sigan cumpliendo su tarea. Hermanos, como podemos ver, no solamente en el texto, en estos cortos versículos 5 al 7, el mensaje del Señor ha sido irreprimible. Usted y yo, siendo testigos hoy de la Escritura, siendo aquí pastoreados por la palabra del Señor, siendo creyentes en este tiempo, somos una evidencia de que el mensaje del Evangelio ha sido irreprimible. Por tal razón, quiero que pensemos en lo siguiente, iglesia. Nosotros podemos llamar necios a aquellos que actúan contra las leyes justas. Nosotros podemos llamar necios a aquellos que vulneran a su prójimo injustamente. Nosotros podemos llamar necios a aquellos indiferentes ante actos de injusticia. Pero me hice la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos llamar entonces a quienes actúan contra la verdad del Evangelio siendo creíble, confirmada e irreprimible? Hermanos, eso me llevó a tener en cuenta dos aplicaciones para todo esto que hemos compartido en la mañana de hoy. En primer lugar, quisiera dirigirme a aquellos amigos que tal vez me escuchan por primera vez o que asisten a iglesias pero que nunca se han consolidado en una iglesia, que creen ser cristianos pero realmente saben que no viven como cristianos, que viven como la mayoría. Quiero decirte lo siguiente, de acuerdo a lo que vi en este texto, nosotros podemos evidenciar que el problema del hombre y de la incredulidad al Evangelio no radica en dudas intelectuales, falta de evidencias o razones emocionales. El Señor ha confirmado de muchas maneras la veracidad de su mensaje. La Biblia llama más bien a este problema un problema del corazón, y permítame haber redundado en esta ocasión. Y ese problema es consecuencia de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Desde entonces, hermanos, la misma Biblia nos da testimonio de una evidente y constante rebeldía del hombre contra Dios y el deseo creciente de autonomía en oposición a la sabiduría divina,
Usted puede leerlo en el capítulo 3 de Génesis o en el capítulo 1 de Romanos, versículos 20 al 25. De manera que no hay o existirán suficientes evidencias para estos corazones o argumentos suficientes para el hombre preso de las tinieblas del pecado y guiado por su corazón que lo lleven realmente a reconocer a Cristo, el Evangelio y su veracidad. Aunque un mismo ángel se parara frente a ellos, estos no creerían. Jesús mismo dio testimonio de que la única forma de que el hombre preso de las tinieblas pueda creer y aceptar el Evangelio es naciendo de nuevo. Y esto es imposible en nuestras propias fuerzas. Esto es imposible en nuestros propios deseos. Esto solamente es posible a través de la gracia de Dios. Y quiero que apunte estos textos bíblicos y se dedique a leerlos, por favor, porque estos textos que le voy a decir dan evidencia de lo que estoy afirmando. Juan capítulo 3, versículos 3 al 13. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Y también la misma primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 16, nos habla de que el hombre necesita nacer de nuevo. De manera que hoy yo quiero invitarte a que luego de leer estos textos tú puedas orar sinceramente al Señor y pedirle humildemente que por favor en su gracia te permita reconocer el cúmulo de evidencias que Él mismo ha dado por la Escritura y por los hechos que respaldan esa Escritura. Porque no hay otra manera en que realmente podamos creer en el Evangelio. Así que te invito a que por favor le pidas al Señor que te conceda arrepentimiento y fe para creer en estas verdades tan ampliamente argumentadas. Y en segundo lugar, quiero dirigirme a la iglesia, a los que somos parte del cuerpo de Cristo y que profesamos la fe en Cristo Jesús y en el Evangelio. Hermanos, este texto nos anima a seguir predicando el Evangelio con valentía, esfuerzo e intencionalidad, buscando la guía del Espíritu Santo, pero descansando en que el resultado de esta obra no depende de nuestras manos, sino de las manos del Señor. Así lo dejó en evidencia el mismo apóstol Pablo y Bernabé, quienes confiaron en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. De esta manera, yo creo que nosotros debemos seguir adelante con la predicación del Evangelio, no dejar de anunciar la palabra del Señor cuando se nos dé la oportunidad, y si no nos dan la oportunidad, creemos esas oportunidades como lo hacía el mismo Pablo y Bernabé. Pues, hermanos, piensen en lo siguiente: ¿fue justo que Mahatma Gandhi luchara por la libertad de India? ¿Fue justo que Nelson Mandela luchara por la libertad de Sudáfrica? ¿Fue justo que Martin Luther King entregara su vida en contra de la segregación de las razas en Norteamérica? Si eso es justo para ti y para mí, ¿cuánto más justo es que nosotros luchemos y demos testimonio de la libertad espiritual de las almas? De esta manera quiero invitarte a que no calles, no guardes silencio, busca oportunidad para dar testimonio, y si no hay oportunidad, créala, porque no son tus manos, es la mano del Señor la que confirmará su mensaje. Y cierro con lo siguiente: si algo nos vamos a llevar de este mensaje, es esta frase que condensa todo lo que hemos dialogado en esta mañana. No debemos olvidar que cuando la verdad del Evangelio es encendida, la oscura rectitud de los hombres se hace evidente. Cuando la verdad del Evangelio es encendida, la oscura rectitud de los hombres se hace evidente. Oremos, por favor. Señor, damos gracias a ti en esta mañana por tu palabra. Es un llamado a creer en ella. ¿Por qué, Señor? Porque es un mensaje creíble. Porque es un mensaje que tú mismo has confirmado. Y porque es un mensaje, Señor, irreprimible. Porque saca a la luz las tinieblas y oscuridad de nuestros corazones. Por favor, ayúdanos a creer y a caminar contigo. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos,
y les animo a que sigan pensando durante la semana en esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.